Vamos a dar inicio entonces al siguiente tema, implicancias de una reforma de política pública, a cargo del doctor Vlado Castañeda González, consultor en asuntos públicos, política pública y gestión pública. Gracias. Bueno, un saludo al congresista Diego Bazán y a su representante por darnos este espacio importante para discutir temas de una parte significativa de la población que es la juventud. También mi saludo al embajador Oscar Maurtua, un gusto encontrarlo en estas lides y qué bien que desde la mirada holística que tiene un diplomático y de la mirada internacional también nos pueda permitir hacer un énfasis comparado de políticas públicas en este aspecto. También quiero resaltarlo como un gestor público. Yo soy gerente público, ahora me dedico a la consultoría, pero aparte de los temas académicos, me he dedicado 20 años al Estado, y ver acá la Defensoría del Pueblo también es importante. Es parte de la institucionalidad que debe acompañar estos procesos, estar del lado de una parte importante de la población, como decía, que son los jóvenes y las jóvenes, es sumamente importante. Entonces ahí relevo papel, Rina, qué bueno que estés por acá. Y bueno, y a toda la mesa, y a quien me ha insistido que esté acá, a Anthony, francamente desde hace tiempo está ahí, para que uno esté presente. Yo le agradezco, Franco, que para mí es un gusto ver la audiencia, ver el énfasis con el que se dirigen los jóvenes que nos acompañan en esta oportunidad. Creo que gracias por la invitación, más bien a ti por el esfuerzo. Yo quiero, tengo unos 10 minutos supongo, ¿no? Quiero hacer una especie de clase. Yo estaba pensando cómo abordar este tema. Las cosas están escritas, las cosas en todos estos 20 años, 22 años diríamos, 2002, 2023, 2024, 22 años diríamos, de que los jóvenes entraron en el análisis de las políticas públicas, ¿no? En el siglo pasado, para ponerlo en ese contexto, no era tan importante, ¿no? Se hablaba de otro tipo de poblaciones, de repente por la realidad peruana que teníamos, ¿no? Pero a partir del año 2000, los jóvenes comenzaron a tener un rol más preponderante. Y como ustedes imaginarán, cada uno de los que estamos acá, hemos sido jóvenes, los que no son jóvenes. Y yo he tenido la oportunidad de ser uno de los jóvenes invitados a la discusión del Acuerdo Nacional, en ese tiempo, cuando era joven, hace 22 años, y ahí comenzó a darse ese espacio. Y un primer esfuerzo, ustedes recordarán, lo dice el proyecto de ley, fue el Consejo Nacional de la Juventud, ¿no? Donde tuve la oportunidad, de alguna forma colateral, ya estaba dejando de ser joven en esos tiempos, ¿no? Pero estuve viendo ese proceso intensamente, ¿no? Desde la parte académica, desde la parte de política pública, de gestión pública, pero también desde la parte política, ¿no? Participaba en ese tiempo en un partido político, ahora ya no está ese partido político, ahora participo en otro partido político, pero los jóvenes comenzaron a tener una mayor, no, los jóvenes no, sino los problemas públicos sobre la juventud comenzaron a tener un mayor vigor. Entonces yo decidí, viendo el proyecto de ley 970, y viendo las personas que me acompañaban en el evento, he decidido hacer como una pequeña clase. No, voy a hacer como una clase, además que soy profesor, a mí me conocen como el profe Vlado, así que soy profesor de política pública en San Marcos, en pregrado, en la Escuela de Ciencia Política de San Marcos, pero también soy profesor de política pública en la Católica, en la Escuela de Gobierno. Soy profesor de política pública en la maestría de gestión pública de la Pacífico. Soy profesor de política pública en la maestría de gestión pública de la UNE. Entonces enseño, diríamos, política pública en las 4 universidades más ranqueadas en temas de gestión pública. Y voy a hablarles desde ese aspecto,
yo quisiera que cada uno de ustedes, los que nos acompañan ahorita presencialmente y los que nos ven en vivo, se queden con la siguiente reflexión. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando queremos sacar un proyecto de ley es que detrás de ese proyecto de ley está pensar en qué hacer en torno a un problema público o a varios problemas públicos que están aquejando a la sociedad en el marco de un determinado grupo de la población. En este caso, la juventud. O sea, yo lo que tengo que hacer para ver si a ese proyecto de ley no le falta algo, si está todo lo que debemos contemplar, tendríamos que como jóvenes y no jóvenes, que estemos de alguna u otra manera imbuidos en este proyecto de ley, deberíamos pensar cuáles son todos los problemas públicos que afectan a la juventud. ¿Qué es un problema público? Es un problema que se genera en la sociedad y que la sociedad por sí sola no es capaz de resolverlo. Y que por eso necesita que lo resuelva el Estado, o la institucionalidad del Estado, o el sistema político del Estado. Entonces, si a mí me dicen, Vlado, está bien el proyecto de ley 970, yo tendría que primero revisar todos los problemas públicos que hoy tiene y que en el futuro tendría la juventud, porque el proyecto no lo puedo hacer para hoy, lo tengo que hacer para el futuro. Si todos esos problemas públicos podrían ser resueltos a partir del proyecto de ley que se volvería parte de la institucionalidad política, democrática, social, entre otros temas, según los temas que aborden, económico, cultural, institucional, he visto ahí, estoy abordando todos los temas que aborda el proyecto de ley que abordaría. Entonces, cada uno de ustedes, jóvenes, deberían analizar, yo creo que esta es mi lista de problemas públicos prioritarios que afecta a la juventud. Leo el proyecto y veo si esos problemas públicos que para mí son una prioridad, para mi organización son una prioridad, para mi comunidad de jóvenes son una prioridad, están ahí resueltos o no están resueltos. Si no están resueltos, hay que levantar la mano y decir que por favor también se incorpore esos problemas públicos, ¿no? Hoy necesitamos, pues, por ejemplo, voy a poner un tema que no lo he visto, tema de transformación digital. Los jóvenes son los que más usan la digitalización que nos ofrece la globalización. Los que más usan. En unos años, si alguien no sabe de inteligencia artificial, va a ser un analfabeto digital. Y quien son los primeros que van a entrar en contacto con eso, son ustedes. Desde antes que sean jóvenes, ¿no? Desde que son púberes, desde que son niños. Entonces hay que prepararnos para eso. Y el Estado tiene que prepararse para ustedes o para los jóvenes que vienen. Imagínense sus hermanitos, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, son digitales. Ya no van a querer que le presentar una copia de un DNI, pues, ¿no? Eso van a querer que con su rostro se les haga todo el trámite. Bueno, ¿el Estado está preparado para eso? No. ¿Habría que poner disposiciones para que se prepare para eso? Sí, porque quienes interactúan más con la digitalización son los jóvenes. Nosotros todavía somos de una generación que ha entrado en contacto. Cuando yo estaba en el colegio no había internet. Yo internet lo he aprendido en la universidad. Ustedes no, ustedes han nacido con el internet. O sea, es diferente la lógica de interacción. Por ponerles un tema, ¿no?, de revisión, ahí entre varios temas. La segunda cosa, entonces, primera conclusión. Si yo quiero saber si el proyecto me es útil, me debe resolver todos los problemas públicos que como juventud tengo. Esa es la primera pregunta que se deben tratar de responder. Y eso es hagan ese ejercicio hoy. Una lista de todos los problemas que ustedes creen que tienen, leen el proyecto y si encuentran soluciones, muy bien. Y si no encuentran soluciones, se lo mandan a Anthony, que se haga cargo, o al congresista Diego Bazán de frente a su correo. ¿Está bien? Segunda cosa, miren, los problemas públicos son de 4 tipos, de manera general. Lo voy a hacer bien resumido, no les voy a hacer una clase de ciencia política, pero 4 problemas van a haber, para que ustedes puedan explorar qué problemas faltan
¿O qué problemas ya están? Chévere, haces tu checklist. Primer problema, el problema como situación. El problema como situación es cuando hay una dificultad que tienen los jóvenes. Por ejemplo, una dificultad que le he escuchado al embajador es el acceso a un empleo digno. Es una dificultad que en todos los países, hasta en los países desarrollados. Es más, en los países desarrollados a veces hay, miren, hay, ¿cómo les puedo decir? Acuerdos con los jóvenes. Porque hay dos modelos, o de rigidez laboral o de flexibilización laboral. Dependiendo de la ideología que uno tenga, puede decir por una rigidez, me das todo, si no, no entro, o por una flexibilidad. Hay cosas que te atraco y cosas que no te atraco. Entonces hay algunos estados que se ponen de acuerdo con sus jóvenes y con los empresarios y con los trabajadores actuales para que hagan un acuerdo social y definan qué hacer ante esa dificultad. Es una dificultad, ¿eh? Cuando uno es joven no es fácil entrar a trabajar. O te sacan, ¿cómo dice? Pagas derecho de piso, esa frase es célebre. No sé si seguirá hasta ahora, ¿no? De repente ya fue, ¿no? Como dice mi hija, ¿no? Que tiene 20 años. No, eso ya fue, papá, ¿qué estás hablando? ¿No? Cuando le digo un cassette, me dice, ¿qué es eso? No entiende, ¿no? Pero esa es una primera línea, ¿no? Problema como situación, algo que es una dificultad para mí. Por lo general son dos cosas, acceso a derechos, a cosas que yo necesito, ¿no? Para la vida, o expectativas, cosas que quisiera tener en mi vida, ¿no? Quisiera tener pues una educación de calidad, quisiera tener pues una educación superior que no me restrinja, ¿no? O sea, para entrar a la universidad pública tienes que postular y hay un número de vacantes, por ponerte un ejemplo, ¿no? No sé si seguirá siendo así, supongo que es así, ¿no? Ya las universidades particulares han cambiado, hay entrevista. Algunas ya te hacen ensayo, tipo las universidades norteamericanas. O sea, sí interesa tu nota, pero lo que más interesa es por qué quieres estudiar esa carrera. ¿Qué te motiva a estudiar? Porque si finalmente estudias algo que no te gusta, te vas a terminar abandonando de repente esa carrera o no vas a hacer todo el despliegue personal de tus capacidades y actitudes. Entonces, problema como situación, no se olviden. En el problema como situación, dos situaciones, necesidades y expectativas. Necesidades, cosas que necesito para vivir, expectativas, cosas que no necesito para vivir, pero que quiero tener en mi vida. ¿Está bien? Pero siempre acuérdense, pensando en el futuro, no en el presente. ¿Está bien? O sea, si ustedes quieren cumplir con su deber de jóvenes, piensen en ustedes y en las próximas generaciones de juventudes que tendremos en el país. ¿Está bien? Segunda cosa, segundo tipo de problema. Problema como discrepancia. ¿Qué significa? Mira, la situación que tienen los jóvenes es esta, pero la situación que deberían tener es esta. Cuando yo tengo una forma de cómo debería ser la situación y tengo una situación adversa que genera un diferencial, ese diferencial es un problema público. O sea, el hecho de que yo tenga una forma de vida no necesariamente es que esa forma de vida es la mejor. Voy a poner un ejemplo que sufren bastante las jóvenes. El embarazo adolescente, que es un problema amplio. Embarazo adolescente. En teoría, nadie debería estar embarazada en un nivel adolescente. ¿Está bien? O sea, ¿por qué? No porque no puede tener un hijo a los 12, 13, 14, 15, 16 años, no por eso, sino que cambia su contexto de vida de la mujer y le genera en el futuro algunos problemas de salud. Está comprobado eso. ¿Está bien? Entonces, no debería ser, pero hay esa discrepancia que genera un problema. Entonces, yo les estoy haciendo un ejemplo para que ustedes mismos, que conocen más su contexto de vida actual, me digan, ¿cómo debería ser mi vida? Así. ¿Cómo es? Así. ¿Esa diferencia la puedo solucionar yo mismo? No. ¿Es un interés de la sociedad que eso se resuelva? Sí. Entonces eso es un problema público.
Esa es la segunda forma de ver los problemas públicos. Tercera forma de ver los problemas públicos. Se llama discrepancia salvable. Es una discrepancia, pero salvable. ¿Por qué se dice salvable? Porque ya se está haciendo algunas cosas para poder mejorar esa situación. Voy a poner un ejemplo. Yo he sido primer puesto de un colegio nacional, pero no había, alguien habló acá de los COAR, ¿no? No había en mi tiempo. En mi tiempo tú tenías que, yo estudiaba en un sitio que se llama Guadalupe, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad. Primaria pública, secundaria pública. Primer puesto. Me tuve que ir a donde me podían mandar mis papás. Y ahí no había examen ni siquiera de primeros puestos. O sea, me fui a estudiar, en vez de estudiar en La Libertad, me fui a estudiar en Chiclayo. Porque ahí estaba la casa de mi madrina y ahí me podía quedar. Y tuve que postular con el resto, ni siquiera con los primeros puestos, ¿no? Pero, ¿ahora qué hay? Los centros, los colegios de alto rendimiento. O sea, sí se está haciendo algo por esa masa crítica. Se está haciendo algo. La pregunta, ¿es suficiente? Yo creo que todavía no. Como todavía no es suficiente, porque no llega a todos, ese sol que está saliendo no le da calor a todos, ¿no? Lo que debería dar, así como ahora, ¿no? Intenso calor, ¿no? Bastante. Su cobertura debería ser amplia. Ya la gente debería decir, ya no más sol, ¿no? Ya me está dando un golpe de calor. Cuando todavía hay una distancia por cerrar, hay una brecha, ustedes van a escuchar ese concepto, hay una brecha por cerrar, eso se llama, y estás haciendo algo para que se vaya minimizando el problema público, eso se llama problema público como una discrepancia salvable. Pero es un problema. No porque se esté haciendo, no lo vamos a meter en el proyecto de ley 970. ¿No? Porque a veces yo he escuchado, ¿no? A los que están en el Ejecutivo o en el Legislativo, no, pero eso ya se está haciendo, ya, ¿para qué lo vas a poner? No, ponlo. Porque si todavía tiene una brecha, hay que remarcarlo para que se consolide y se cierre esa brecha. Ese es el enfoque de cierre de brechas. Esa es la tercera forma. Y la cuarta forma es el problema como oportunidad. No es un problema esa situación que están viviendo los jóvenes, pero es algo que deberíamos aprovechar en el presente para que no genere una contingencia en el futuro. Voy a poner un ejemplo, que no lo he visto en la ley, ¿eh? Es el bono demográfico. Ahorita el Perú tiene bono demográfico. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de personas no dependientes es más grande que la cantidad de personas dependientes. Y adivinen dónde están esas personas no dependientes. ¿Dónde está esa masa crítica? En la juventud, ahorita en el Perú. ¿Por qué deberíamos aprovecharlos a ustedes ahorita? Dándoles toda la capacidad. Porque cuando la masa crítica no dependiente es mayor, es la que puede producir más social, económica, ambiental, política, institucionalmente. ¿Y eso qué genera? Una palabra grande para el país, que se llama desarrollo. Si nosotros dejamos pasar esta generación de bono demográfico, ¿qué va a pasar en el futuro? De repente ustedes van a ser informales. ¿Y qué es un informal? Lamentablemente, una carga social. ¿Para quién? Primero, para su entorno familiar. Segundo, para su comunidad. Tercero, para el Estado. Pero si ustedes se vuelven una clase media o una clase, diríamos, desarrollada, fuerte y consolidada, el país crece. Y al crecer el país, ustedes mismos se van a cubrir sus necesidades. Y todo lo que muevan social y económicamente va a beneficiar a su familia y a su comunidad. ¿Y qué va a permitir eso? Un círculo virtuoso de desarrollo. Y el Estado va a tener más recursos, porque ustedes van a tributar. Y al tener más recursos, va a poder atender más necesidades. ¿Y qué va a pasar con el país? Se va a seguir desarrollando. Ese es un modelo de desarrollo. O sea, ¿qué quiero decir? Ustedes, y a veces los gobernantes, los políticos, los académicos, los servidores públicos, nuestros representantes no entienden
que los jóvenes por eso son una oportunidad. Hoy, más que nunca, en estas décadas, es una oportunidad los jóvenes, la juventud, por esta lógica del bono demográfico. ¿Está bien? Si no hacemos nada, ese tren de la oportunidad no lo vamos a aprovechar. Pero lo más triste es que de repente ustedes en el futuro, ustedes van a ser una contingencia para las futuras generaciones. Y esas futuras generaciones van a tener que trabajar más, van a tener menos capacidad del Estado, porque van a tener que compartirla con las carencias que ustedes puedan tener. ¿Quiénes se van a fregar? Sus hijos, hijas, sus nietos y nietas. Cuando ustedes estén viejitos y no tengan para comer o para vivir, vamos a tener que aumentar pensión 65. ¿Y quién va a pagar eso? Pero ustedes ya no van a poder producir ya. ¿Quién va a pagar eso? Los jóvenes que están entrando. Y si son menos que ustedes, van a tener que trabajar más. La ventaja que tenemos hoy es recontra importante. Pero a veces la política pues se queda en lo chiquito, ¿no? En que hay que hacer esto, lo otro, ¿no? Que son cosas importantes, ¿ah? Son cosas relevantes. Pero siempre tenemos que ver la parte estadista. A mí me gusta el proyecto por ese sentido, ¿no? Tiene una visualización estadista, te hace salir de lo coyuntural, ¿no? Y qué bueno que hayan venido al evento, ¿no? Para que se vayan con ese mensaje. No somos parte, digo no, porque también he sido joven y me considero joven de paso. Y tengo 3 hijos jóvenes, así que tengo que hacer algo por ellos. No somos algo coyuntural. Ni siquiera somos, a veces hay esta frase, ¿no?, que lo he escuchado 20.000 veces, cuando era joven me daba cólera, no eres el presente, eres el futuro. No, soy el desarrollo del país. Soy lo que va a hacer que el desarrollo sea sostenible, no coyuntural. Métanse esa palabra a la cabeza. Sostenible. A mí me gusta enseñar en las universidades públicas, en pregrado, por eso, ¿no? A veces no son todas las condiciones que uno espera, ¿no? Pero franco que ahí está el núcleo fuerte. Porque en una universidad privada es diferente, y hay ciertas condiciones, ciertas características, pero en la universidad pública todavía, por poner un ejemplo, ¿no? Y por eso que parte de mi discurso es qué hacer para mejorar la educación universitaria pública, ¿no? Es parte de mi, diríamos, no te puedes dedicar a todo en la vida, ¿no? Pero yo ahí estoy, cada vez que me piden algo, voy, en ese sentido. Así que si me quieren invitar por ese tema, en cualquier foro, me avisan nada más. Así como Anthony, todos los días me machacan en el WhatsApp y ahí estoy. Pero regresando al tema que nos acoge ahora. Entonces, no se olviden, si yo quiero ver que el proyecto de ley es bueno, no les voy a decir yo, ¿no? Mira, esto está bien, esto está mal. No. O sea, creo que ustedes, al nivel que tienen, ya jóvenes, ¿no?, entrando a la adultez, ya pueden tener la capacidad de discernimiento. Lo que le tenemos que dar los adultos es una orientación. No decirles, esto debe ser así. No. Ustedes tienen que tener una capacidad crítica, una capacidad constructiva, pero una capacidad reflexiva. Y no hacerlo sobre la palabrería, sobre la politiquería, sobre la demagogia, sino sobre la realidad, sobre lo consciente. Y construir una opinión calificada en ese sentido. Y ojo, no tienes que ser PhD para tener una condición calificada. Porque yo he visto varios PhD que regresan acá al Perú y no saben qué es purús. Y nunca han ido a una comunidad campesina y no saben qué es cosechar la papa. O nunca se han ido a plantar arroz en ningún sitio, ¿no? Y yo siempre le digo a los colegas que trabajan en el Estado, que son jóvenes como ustedes, que ya tienen ese nivel, le digo, tienen que ver la realidad. Pero ustedes sí conocen su realidad, porque lo están viviendo. En ese contexto, con esto acabo mi disertación. Espero que les haya sido de utilidad. El resumen. ¿Qué tengo que hacer entonces? Número 1, hacer el listado de todos los problemas que me aquejan como jóvenes. Y háganlo empáticamente. ¿Qué significa empáticamente? No desde mi realidad, desde mi burbuja,
sino desde todo ese contexto que yo represento. Ustedes seguro tienen amigos con diferentes situaciones, con diferentes realidades. Y les doy un tip para hacer eso. Dos cosas. Uno, si yo quiero saber cuáles son los problemas que tienen mis amigos, mis amigas que son jóvenes como yo me pregunto, ¿cómo viven? ¿Cómo viven? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son sus medios de vida? Es fácil. ¿Dónde vives? En tal sitio. ¿Cómo es tu vivienda? De tal forma. ¿Cómo haces para alimentarte? De tal forma. ¿Cómo te trasladas por la ciudad? A pie, en combi, en bicicleta, micro. No me traslado, pues no tengo plata. En función a eso, sacas rápidamente eso que les estoy diciendo. Sus problemas. Y tú te tienes que sentir como parte de la sociedad involucrado. Ese problema, si yo lo tuviera, fuera una dificultad también para mí, y ahí les digo la empatía, ¿no? Porque a veces uno tiene varias cosas que otros no tienen. Y tú no sientes que ese es un problema, porque como a ti no te aqueja, directamente dice, no es mi problema. Entonces, eso es lo primero que tienen que resguardar. Y lo segundo es calificarlo el problema. ¿Es un problema como situación indeseable, como una dificultad? ¿Es un problema como una discrepancia? Porque sé a dónde tiene que llegar la cosa y sé dónde está. ¿Es salvable la discrepancia? O el otro problema, no es un problema, pero tengo que aprovechar esa situación que hoy tenemos para generar una condición de desarrollo y no tener una contingencia negativa en el futuro. Entonces, disculpen que haya sido así mi disertación, porque parece que les he dejado una tarea, ¿no? Pero es así. Lean nuevamente el proyecto, sáquenle la mugre al proyecto y traten de que lo represente a ustedes y a las generaciones futuras. Muchas gracias. Doctor. Bien, le agradecemos al doctor Blado Castañeda González por su exposición.